objetos visuales creados por la comunidad, por los socios de Microsoft, ¿no? Incluso por Microsoft mismo. Si nosotros podemos ver, podemos aquí identificar el Chicle Slicer, que es creado por Microsoft Corporation, ¿sí? Y tiene un nivel de 4 estrellas, además de que nos da un pequeño resumen de lo que es, ¿sí? Entonces aquí yo pudiese buscar más visualizaciones de las que ya tengo preconfiguradas, ¿no? Entonces, digamos que yo ya escogí una, por ejemplo, estos chicles de slicer, ¿sí? Le seleccioné, vi que esta es la que necesito, ¿sí? Aquí se me va a mostrar un pequeño resumen y en la parte derecha más o menos cómo se mostraría esta visualización, ¿sí? Entonces, una vez que yo he dicho, ok, esta es la que necesito, voy a poner agregar, ¿sí? Entonces va a comenzar un proceso rápido de instalación en la cual nos va a salir importación correcta una vez que se haya cargado, ¿sí? Entonces, aquí nosotros vamos a poder ver en la parte de abajo que ya tenemos esta visualización del chicle de slicer, ¿ya? Listo, entonces así podríamos traer más visualizaciones. Más hacia la derecha vamos a tener los cálculos, en este caso la nueva medida o medida rápida, ¿sí? Las medidas van a ser básicamente el uso de expresiones DAX para tener nuevos cálculos, ¿sí? A la relación de las funciones, ¿sí? Más a la derecha vamos a tener ya el icono de compartir o de publicar más bien, ¿sí? Que este icono lo que nos va a permitir es publicar ya en el servicio nuestro reporte, ¿sí? Para que luego lo podamos compartir, ¿sí? Y nomás hacia la derecha vamos a tener la opción de insertar, en la que ya hemos visto que podemos insertar nueva página, más objetos visuales, ¿sí? Aquí tenemos objetos visuales de inteligencia artificial del motor de Power BI, ¿sí? Los más conocidos, los elementos influyentes, el esquema jerárquico, la narración inteligente, ¿ya? Ya vamos a ver si es que podemos ver alguno de estos. Luego tenemos Power Platform, que es básicamente aplicaciones asociadas a Power BI, ¿sí? Que nos permiten generar o nos permiten, sí, nos permiten generar otro tipo de inteligencia, ¿no? En este caso, los informes paginados, por poner un ejemplo, lo que nos permite es crear a partir de un reporte, ¿sí? Un informe gerencial, por así decirlo, ¿sí? Un informe que ya no sea solo las visualizaciones o los KPIs, sino que sea algo un poco más detallado, ¿sí? Algo que, por ejemplo, tenemos que presentar todas las semanas, ¿no? Y este informe siempre tiene un título, siempre tiene un pequeño resumen, eh, siempre toma el gráfico del reporte A, ¿sí? Tiene otro pequeño resumen, toma el gráfico del reporte B, ¿sí? Tiene un pequeño resumen y luego conclusiones, ¿no es cierto? Entonces nosotros pudiésemos generar este informe paginado, ¿sí? A través de Power Builder, ¿sí? Que es la herramienta que nos ayuda a generar informes paginados, ¿sí? Para poder generar esto de forma automática. Entonces ya no tendríamos que hacer todas las semanas esto de crear este informe, sí, y tomar los datos del reporte, sino que podemos hacer que nos entregue automáticamente. ¿Y cuál es el beneficio también de este tipo de informes? Es que eh, las gráficas, ¿sí? Nos van a venir tal y como nosotros la hemos diseñado, ¿sí? No es lo mismo que cuando nosotros cogemos y descargamos los datos de un gráfico, de una tabla, que se nos descarga en un archivo de Excel o CSV, ¿sí? Aquí ya en cambio ya nos viene tal y como se muestra en el reporte, ¿ya? Eso, por ejemplo, los informes paginados. Luego vamos a tener más cosas para insertar, como cuadros de texto, botones, formas, imágenes, ¿sí? Aquí vamos a ver que las imágenes van a ser un punto súper interesante para aportarle dinámica a nuestro dashboard. Más adelante tenemos con respecto al modelado, el modelado viene más de las relaciones que nosotros tenemos entre las tablas, entre nuestras fuentes de datos, cómo está estructurada nuestra información, ¿sí? En cuanto a cálculos, nosotros vamos a poder crear nuevas medidas, medidas rápidas, ya vamos a ver cómo es esto, ¿sí? Nuevas columnas, las columnas van a ser siempre dependientes de una tabla, ¿sí? Entonces primero tiene que haber una tabla para crear una nueva columna, ¿sí? Y aquí también vamos a poder crear nuevas tablas, ¿sí? Incluso especificando datos como vimos o a través de expresiones DAX, ¿sí? Más hacia la derecha vamos a tener algo importante que son los parámetros que nos van a servir mucho para nosotros poder hacer estos análisis de what if, ¿cierto? El qué pasaría si. Entonces aquí
En estos tipos de análisis nos ayuda bastante a identificar los posibles escenarios, ¿sí? Que puedan haber tras tomar alguna decisión, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos esos análisis de qué tanto influirá el cambio de los precios de mi producto, ¿sí? Con respecto a mis ganancias finales, ¿no es cierto? Entonces nosotros decimos, ok, ¿qué pasa si le subo $1 a mi producto? ¿Cuánta rentabilidad o cuánta ganancia adicional me da? ¿Qué pasa si le quito $1, si es que le bajo $1, ¿sí? ¿Cuánto es el costo-beneficio que yo perdería? ¿Sí? Entonces, ese tipo de análisis nos ayuda a hacer los parámetros. Luego tenemos la seguridad, administrar roles, básicamente es justo lo que les decía, a partir de un mismo reporte poder identificar, ok, para esta persona va a haber tal información, para esta otra persona va a haber otra información. ¿Cuándo es muy útil esto? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos reportes que, por ejemplo, vayan para la región norte y para la región sur, ¿no es cierto? Entonces, el gerente regional del norte no va a necesitar ver la información del gerente regional sur, ¿sí? Y por viceversa, el gerente regional sur no va a ver del gerente regional norte. Entonces, en este caso, nosotros podríamos generar o utilizar el mismo reporte para compartir la información con el norte, para el gerente regional norte, y con la información del sur para gerente regional sur. Así ya no tenemos que generar dos archivos diferentes filtrado con la información de norte y con la información de sur para compartir, ¿no? Más hacia la derecha vamos a tener la configuración de preguntas y respuestas. Esto es básicamente al análisis de inteligencia artificial que ya vimos, que es la preguntas y respuestas, y que ya vamos a ver cómo funciona más adelante. Luego en la opción ver vamos a tener un poco de los temas. Esto de los temas es súper interesante, súper chévere cuando nosotros queremos ya trabajar en el diseño de nuestro dashboard, ¿no? Para no estar generando, ok, te cambio a la visualización 1 el tipo de letra, luego la visualización 2 el tipo de letra, luego la visualización el tipo de letra. Ay, se me olvidó cambiar el tamaño. Y me toca cambiar de nuevo a la visualización 1, a la visualización 2 y luego a la visualización 3, ¿no? Entonces, con esto nosotros podríamos configurar, ¿sí? O personalizar el tema para decirle, ok, yo quiero que siempre me venga con un tamaño de fuente de 8. O los títulos siempre quiero que me vengan con un tipo de letra Arial Black de tamaño de fuente de 10, ¿no es cierto? Entonces, así ya me evito de estar cambiando de uno en uno, ¿sí? Y puedo establecer para todo mi libro de trabajo. Incluso los colores principales, ¿no es cierto? Entre otros, ¿ok? Voy a ir más hacia la derecha, voy a tener la vista de página. Bueno, aquí en este caso les recomiendo dejarle ajustar la página, es como vemos el lienzo, ¿sí? Si es que le ponemos ajustar el ancho, se va a ajustar como bien dice el ancho, pero el alto ya no va a quedar bien. O le podemos poner el tamaño real para que se vea claramente cómo es el tamaño real. En este caso, a mi parecer, le utilizo siempre en ajustar, ¿ya? Luego el diseño para móviles vamos a tener, como pueden observar claramente, se muestra un lienzo tipo celular y lo único que tendríamos que ir haciendo es el diseño, ¿sí? Arrastrando los objetos visuales que vamos creando, ¿ya? Vamos a ver luego a continuación. Más a la derecha tenemos opciones de página, líneas de cuadrícula, ajustar cuadrícula, bloquear objetos, ¿sí? Eso ya dependerá mucho más del diseño. Y vamos a tener aquí también una sección de paneles. Como nosotros habíamos visto en la parte inferior derecha, tenemos el panel de visualizaciones y el panel de campos, ¿sí? Estos nos van a salir siempre por default, ¿sí? Sin embargo, aquí tenemos un panel adicional que es el de filtros, que nos sale porque está activado, ¿sí? Entonces, si le desactivo, ya no nos sale, ¿sí? Entonces, aquí en esta sección de paneles vamos a tener los filtros, los marcadores, la selección, analizador de rendimiento y sincronización de segmentadores. Los filtros, básicamente, como bien sabemos, establecer filtros, ya sea para la página, para la visualización o para todas las páginas. Los marcadores, ya vamos a ver cómo es esta dinámica, me permite tomar captura, básicamente, de la visualización que estoy en ese momento, ¿sí? Súper interesante para hacer dinámica dentro del dashboard, así como un estilo de presentación, ¿no es cierto?, para contar una historia. La selección, ¿sí? Básicamente lo que nos va a permitir es una lista de los objetos visuales y poder manipularlos de forma más rápida, ¿sí? El analizador de rendimiento básicamente nos va a permitir identificar cómo está el procesamiento de nuestro dashboard, ¿no? A medida que nosotros apliquemos filtros, acciones, ¿sí? Se van a ir registrando esas actividades y aquí me va a dar una estadística de cuánto se demora, por ejemplo, en
las expresiones DAX, o cuánto se demora en generar la consulta, y otro tipo de procesamiento, ¿no es cierto? Y por último tendremos el de sincronización de segmentadores, que lo que me permitirá es básicamente sincronizar, como bien dice, los filtros que yo voy aplicando entre las páginas, ¿sí? Recordemos que los segmentadores, ¿sí? Básicamente son las visualizaciones del objeto visual de filtro, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero que un filtro, ¿sí? Un año, por ejemplo, si yo selecciono un año en la página 1, ¿sí? Que cuando yo me dirija a la página 2 también esté seleccionado ese año, ¿no? Que esté sincronizado, ¿sí? Entonces, para eso nos va a servir. Y por último tendremos la opción de ayuda, que aquí básicamente va a haber un poco más de información, un poco más de aprendizaje guiado, documentación, la comunidad, herramientas, entre otros. ¿Ya? Entonces, rápidamente hemos visto cómo es este tema de Power BI, el ambiente de Power BI, ¿sí? Y ahorita ya vamos a empezar a hacer el ejercicio, ¿ya? En este caso, yo les había comentado, ¿sí? Que con transformar datos nosotros podemos ir al ambiente de Power BI Query, ¿sí? Perdón, de Power Query, ¿sí? En donde podemos generar todo el proceso de extracción, transformación y carga de datos, ¿sí? Sin embargo, desde aquí también nosotros podemos generar la carga de datos. Tan solo yendo en la parte superior izquierda, seleccionamos inicio, vamos a dar clic en obtener datos, ¿ya? Cuando nosotros seleccionamos obtener datos, ¿sí? Se nos va a desplegar una pantalla, una ventana en la cual están todos los tipos de conexiones a los cuales nosotros podemos establecer en Power BI. Aquí podemos ver algunos como libros de Excel, textos CSV, archivos de XML, ¿sí? Carpetas, incluso carpetas de SharePoint. Vamos a ver que nos podemos conectar a bases de datos como Access, SQL Server, MySQL, ¿sí? Bases de datos de SAP HANA, Google BigQuery, Amazon Redshift, entre las más conocidas. De Power Platform, esto va a venir básicamente todo del servicio, ¿sí? Azure, como es mismo de la nube de Microsoft, ¿sí? Las conexiones van a ser mucho más eficientes, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Azure SQL Database, ¿sí? O Azure Cost Management, Azure Databricks, entre los más conocidos. Vamos a tener servicios en línea, como habíamos comentado, por ejemplo, conexiones a Salesforce, ¿sí? A informes, objetos de Salesforce, Google Analytics, GitHub, ¿sí? Entre otros, listas de SharePoints, Microsoft Exchange, entre otros, ¿sí? Y también vamos a tener una opción de otros que básicamente son conexiones que no se ajustan a ninguna de estas grandes categorías. Y que aquí tenemos, por ejemplo, una conexión a web, una lista SharePoint, ¿sí? Entre otras, ¿ya? Entonces, en este caso, para el ejercicio del día de hoy, vamos a hacer conexiones simples, ¿ya? Básicamente con texto o CSV, ¿ya? En este caso voy a ir a la carpeta, ¿sí? Como ustedes pueden ver, cuando elegí la conexión, me desplegó la ventana en la cual yo puedo escoger el archivo, ¿no es cierto? Entonces, primero voy a buscar en dónde estaba el archivo y voy a seleccionarlo, ¿ok? Aquí tengo este de compras históricas, es el primero que voy a traer, ¿sí? Entonces, una vez seleccionado, le pongo abrir y me va a desplegar una ventana, ¿sí? En esta ventana, lo que me va a decir es, ok, así se van a traer tus datos. Esta es una primera muestra de cómo se van a ver tus datos, ¿sí? Aquí te dice el origen del archivo, el delimitador que nosotros podríamos cambiar si es que no estamos de acuerdo. Aquí se escogió tabulador de forma predeterminada y vemos que está correcto, ¿no? Pero sin embargo, pudiésemos escoger otro tipo de delimitador. Tenemos que la muestra está basada en las 200 primeras filas, incluso nosotros pudiésemos basarnos en todo el conjunto de datos, ¿no es cierto? Entonces aquí claramente podemos ver que de alguna forma sí nos van a venir bien los datos o las columnas separadas, pero si es que yo puedo observar, algunos datos no están correctos, ¿no? Por ejemplo, en la fila, en los encabezados y la fila 1 está columnas, ¿sí? Columna 1, 2, 3 a la 8, ¿sí? Si es que yo veo un poco los datos, tal vez no están bien escritos, ¿sí? Entonces, en este caso, este es el primer paso, ¿sí? Lo que les recomiendo, ¿sí? Que cuando ustedes trabajen con datos que no están estructurados, es decir, con datos que no tuvieron una preparación antes para llegar a un nivel de calidad óptimo para ser usados, ¿sí?
Lo que les recomiendo y lo que espero puedan hacer casi siempre, ¿sí? Es ir primero a transformar datos, ¿sí? No cargar directamente, sino a transformar datos. ¿Qué nos permite esto? Es que nos llevará al ambiente de Power Query, en donde nosotros podremos hacer toda la preparación, ¿sí? Necesaria para llegar a ese nivel de calidad óptimo para usar los datos, ¿no es cierto? Entonces, como nosotros podemos ver, aquí ya me ha traído la tabla, ¿sí? En este caso, en la parte superior, yo voy a tener todas las herramientas que puedo utilizar, ¿sí? Para generar transformación, limpieza o preparación de datos, ¿ya? Entonces, en este caso, lo primordial es que nosotros tengamos primero un entendimiento de cómo están nuestros datos, ¿sí? Y para nosotros tener un entendimiento no es que vamos a ir columna por columna viendo cada una de las filas, ¿sí? Sino que vamos a usar las herramientas de Power Query. En este caso, las herramientas que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Van a ser en la opción de ver, ¿sí? Vamos a tener la sección de vista previa de datos, en la cual vamos a tener tres opciones interesantes: calidad de columnas, distribución de columnas, ¿sí? Y perfil de columnas. La calidad de columnas, como nosotros podemos ver, ¿sí? Es básicamente esta parte de arriba de la columna que se va generando, ¿no es cierto? En el cual me muestra si es que hay el 100% de valores válidos, si es que hay algún error o si es que hay algún vacío, ¿sí? Eso con respecto a todas las columnas. El distribución de columnas me va a dar un dato muy interesante que va a ser básicamente la cantidad de valores distintos y la cantidad de valores únicos que yo tengo dentro de mi tabla, ¿sí? Esto es muy importante porque básicamente me da un entendimiento rápido de la cantidad de elementos que tengo en cada campo, ¿sí? Cómo se van a desarrollar y muy útil también para cuando establecemos la cardinalidad de las relaciones, ¿sí? ¿Qué es la cardinalidad? ¿Sí? Básicamente la medida de valores únicos que existe en una columna o en un campo, ¿sí? La cardinalidad, la medida que existe valores únicos en una columna o en un campo, ¿ya? Luego vamos a tener por último el perfil de columna, que lo que básicamente me va a mostrar es un resumen rápido de lo que yo tengo. Por ejemplo, aquí la columna 5, ¿no es cierto? Columna 5 tiene un recuento de 1000, ¿sí? Ahí hay que revisarlo. 6 valores distintos, 2 valores únicos, el mínimo es este nombre de columna, el máximo es urgente, ¿sí? Y aquí podemos ver rápidamente la distribución de valores. Hay muchos de estándar que están mal escritos, rápido también está mal escrito, mismo día también está mal escrito, y aquí hay un columna 5 y un forma de envío, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos identificar que tenemos que hacer algunos reemplazos de valores, ¿no es cierto? Y así pudiésemos ir revisando las columnas para ver cómo están. Sí, por ejemplo, aquí está el segmento, veo que también pequeño está mal escrito, ¿no es cierto? Entonces, en primera instancia, este es el apartado que nos va a servir para nosotros tener un entendimiento inicial de los datos, ¿ya? En este caso, como recomendación, ¿sí? Siempre que vayan a utilizar la vista previa de los datos, la calidad, la distribución y perfil de columnas, siempre, siempre, siempre vayan hasta abajo, ¿sí? De la tabla y vayan a este apartado que dice en la esquina superior, perdón, inferior izquierda, en la que dice generación de perfiles de columnas hasta 1000 primeras filas, ¿sí? Entonces, en este caso, en vez de 1000, lo vamos a poner conjunto de datos completo, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver, antes, la calidad de las columnas, la distribución, el perfil de la columna, se hacía en base a una muestra de 1000 registros, ¿sí? Los 1000 primeros registros. ¿Qué pasaba si el error o el vacío estaba en el registro 1002? Ya no me traía, ¿sí? Cuando active basado en el conjunto de datos completo, ya me trae todos los datos, ¿ya? Entonces aquí voy a empezar a hacer un poco de limpieza de datos, ¿ya? Lo primero que voy a hacer es básicamente quitar esta fila, ¿sí? O más en específico, ¿sí? Básicamente subir este ID de fila, ID del pedido que está en la fila 2 a los encabezados, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros tenemos para realizarlo una herramienta chévere que es el usar la primera fila como encabezado, ¿sí? Entonces, básicamente, si es que tengo la primera fila, los nombres, podría subirle al encabezado, ¿ya? Pero en este caso está en la segunda fila. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer primero? Quitar la fila, ¿no es cierto?
Entonces, rápidamente voy a buscar la herramienta que está en inicio, ¿sí? En la parte superior, que dice quitar filas superiores, o también puedo ir en este icono de la parte superior izquierda de la tabla, le doy clic derecho, entonces aquí también tengo algunas opciones, como quien dice, las más utilizadas, entre ellas quitar filas superiores, ¿ya? Entonces aquí me dice, ¿cuántas filas superiores vas a quitar? Una, ¿ok? Entonces ya me ha quedado la primera fila, ¿sí? Y ahora sí voy a usarla como encabezado. Puedo seleccionar aquí, ¿sí? O puedo dar clic derecho y usar primera fila como encabezado, ¿no? Aquí en las opciones rápidas, ¿ya? Entonces, en primera instancia ya tengo la primera fila como encabezado. Hasta ahí voy bien, ¿sí? A continuación voy identificando que, por ejemplo, el campo, ¿sí? Forma de envío, está mal escrito, ¿sí? Aquí cuando nosotros hagamos el reemplazo de nomenclatura en nombres, títulos, encabezados de columnas, ¿sí? Procurar cambiar esos errores, esos caracteres especiales, ¿sí? No abreviar las columnas. Por ejemplo, aquí yo tengo forma de envío y fecha, oh, perdón, fecha de envío y fecha de pedido, ¿no es cierto? Entonces yo le puedo, si es que yo utilizo todos los días de esta base, ya sé que fecha de pedido puedo ponerle FP y fecha de envío FE, ¿no es cierto? Entonces así yo me entiendo y ya es un nombre más chiquito que este de fecha de envío. Entonces, tal vez para mí pueda parecer súper reconocible, súper fácil y entendible de esa forma, pero si es que un usuario final viene a ver estos nombres o otra persona incluso mira estos nombres, es posible que se pueda perder un poquito o no puede identificar rápidamente, ¿sí? Entonces, en este caso, debemos procurar que los nombres que nosotros utilicemos, tanto para los elementos, encabezados de columnas, títulos, ¿sí? Sean claros, ¿sí? No sean o den paso a interpretación, ¿ya? Entonces aquí voy a poner forma de envío, escrito claramente, ¿sí? Y como vamos viendo cada vez que yo voy agregando o voy haciendo alguna acción, ¿sí? En la parte derecha se van agregando todos los pasos, como nosotros podemos ver, los pasos aplicados tenemos aquí, ¿ya? Entonces, estos pasos aplicados es básicamente como un control V, pero súper más interesante. Porque en este caso yo pudiese ir hacia los pasos anteriores, ¿sí? Incluso cuando no quité las filas o cuando recién quité las filas, ¿sí? A ver cómo estaban mis datos hasta ahí y luego regresar hasta donde yo estaba, ¿no es cierto? Entonces, es súper interesante esos pasos, ¿sí? ¿Y cuál es la idea? Que por detrás todos estos pasos, ¿sí? Se van codificando, ¿sí? Si es que yo voy arriba y abro el editor avanzado, ¿sí? Voy a ver todo el código que se ha generado en base a los pasos, ¿sí? Que yo voy aplicando, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el paso origen, el paso tipo cambiado, el paso filas superiores quitadas, encabezados promovidos, ¿sí? Y todo esto se va escribiendo automáticamente en lenguaje M, ¿sí? Entonces, aquí lo que nos serviría, por ejemplo, es si es que conocemos el código, es hacer cambios rápidos, ¿sí? Sin embargo, si es que nosotros queremos ejercer alguna función, alguna herramienta, ¿sí? Mucho más rápido es hacerlo directamente desde la barra de herramientas, ¿ya? Entonces, voy rápidamente para ver qué más necesito, ¿sí? Pude observar que tengo valores vacíos, ¿no es cierto? ¿Cómo podría identificar rápido los valores vacíos? Sí, me voy a un campo en donde haya pocos elementos o elementos distintos, ¿sí? Pocos elementos distintos. ¿Cómo veo eso? Distribución de columnas, ¿no es cierto? Veo que forma de envío tiene 6 valores distintos desde el que tiene menos. Entonces, le voy a desplegar y voy a poner aquí, ¿sí? Si es que ustedes pueden ver, no me sale que la lista puede estar incompleta. Me dice, ok, puedes cargar más. Entonces, ahí se cargan todos los elementos que pueden haber. ¿Por qué yo me voy a uno que tenga pocos elementos? Porque si yo voy al ID del pedido, ¿sí? Me sale aquí claramente que puedo cargar más elementos, pero aquí la diferencia es que solo puedo cargar hasta 1000 elementos diferentes, ¿sí? Entonces, si por ejemplo el vacío está más abajo de los 1000 diferentes, ¿sí? Ya no me va a salir aquí, ¿sí? Por eso voy a uno que tenga pocos elementos. Entonces pongo cargar más y selecciono el en blanco y el null, que es lo que me está preocupando, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esto, yo tendré que tomar acción sobre estos nulos o sobre estos en blanco, ¿no es cierto? Muchas veces, o bueno, siempre dependerá del conocimiento y la experticia que yo tenga del negocio, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? En este caso, como nosotros podemos observar, estos datos no nos están ofreciendo mucho valor, incluso no tiene un ID del pedido, ¿sí? A lo mucho tiene
algunas fechas y algunos nombres, pero no tiene nada no tiene nada que me aporte valor, que me aporte información. Más bien, si es que yo le dejo, me puede mostrar inconsistencias en los datos, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es eliminar. ¿Cómo elimino? Básicamente, voy a quitarles la selección, ¿no es cierto? Voy a poner aceptar y en este momento han sido eliminados, ¿ya? Si es que yo veo aquí la opción, todavía me siguen apareciendo porque obviamente sigo en el paso de filas filtradas, ¿sí? La pantalla, me dicen que la pantalla de Power BI está minimizada, no se está mirando los procesos. No sé si es que se está viendo correctamente, ahorita estamos en el ambiente de Power Query. Sí, me confirman rápidamente si es que se ve claramente el ambiente de Power Query o no. ¿Sí? ¿Sí se está viendo? Chévere, muchas gracias, Ruth, por la confirmación. ¿Sí? Entonces, en este caso, como nosotros podemos observar, ¿sí? Listo, listo, muchas gracias por la confirmación, ¿ya? Entonces, en este caso, como nosotros podemos observar, ¿sí? Aquí todavía me siguen apareciendo el nulo en blanco, pero es porque estoy en el mismo paso, ¿no? Entonces, generemos un paso siguiente para ver, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Básicamente, eliminar estos errores que yo había visto en estándar, en rápido, ¿no es cierto? Y en este caso, pasa muchas veces este tema de los caracteres especiales cuando nos traemos una base de datos con ñes o con tildes en las letras, ¿no es cierto? Suele pasar que nos traen estos caracteres especiales. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente reemplazar el valor, ¿sí? Cuando tengan que reemplazar este tipo de valores, les recomiendo no reemplazar solo el elemento, ¿sí? Porque aquí podemos ver que estándar es con la A con tilde, ¿no es cierto? Aquí tenemos rápido, es la A con tilde, entonces yo diría, ok, voy a reemplazar la A, este signo de dólar, por la A con tilde, ¿sí? Pero si es que voy más abajo, aquí también tengo mismo día, entonces no voy a querer aquí que se reemplace con la A con tilde, ¿no es cierto? Entonces, como recomendación, cuando vayan a hacer estos cambios, traten de cambiar la palabra completa, ¿sí? Más no solo una letra o dos letras, ¿sí? La palabra completa les va a permitir menorar el riesgo a equivocaciones, ¿sí? Entonces, rápidamente, ¿cómo cambiamos? Podríamos seleccionar, en la parte de abajo nos sale estándar y podemos poner control C, ¿sí? Para reemplazar los valores, podemos ir a transformar, en la parte superior tenemos reemplazar valores, o dándole clic derecho al encabezado también tenemos reemplazar los valores, ¿sí? Como que las opciones favoritas. Ponemos aquí estándar, estándar, pero con tilde en la A, ¿sí? Aceptar, se reemplaza, ¿sí? Voy a ver ahora las opciones que tengo y como veo ya no tengo ni los nulos ni los en blancos, ¿no? Porque ya estoy en un siguiente paso. Lo que deberíamos hacer es cambiar los rápidos, ¿sí? Voy a copiarme rápidamente, clic derecho, reemplazar los valores, pego el rápido, ¿sí? Y aquí lo pongo bien escrito, aceptar. Y el último que me faltaría es el mismo día, ¿no es cierto? Entonces voy a copiar la palabra día, reemplazar los valores, ¿sí? Y en este caso voy a poner bien escrito. Ok, ¿sí? Entonces he generado rápidamente la limpieza de esos valores erróneos, ¿sí? Si es que yo veo la columna ya está correctamente, ¿sí? Y asimismo voy a ir haciendo el reemplazo donde tenga así caracteres erróneos o mal escrito algún dato, ¿no es cierto? Entonces me parece que en segmento también tenía, por ejemplo, esta de pequeña empresa, ¿sí? Que le tengo aquí, también le vamos a cambiar, ¿sí? Este en cambio es una ñ, ¿no es cierto? Entonces vamos a reemplazar los valores, pequeña por la pequeña con la ñ. Listo. Listo. Entonces ponemos aceptar y ahí podremos decir que ya hemos generado la limpieza de valores. ¿Ya? Lo que vamos a hacer a continuación, que ya hemos generado, por decir, la estructura, la limpieza de datos, ¿sí? Vamos a ver cómo se están presentando los datos y el tipo de datos que está registrado. Entonces aquí nosotros podemos ver que el ID de fila básicamente son números enteros, ¿sí? El ID del pedido son texto, es básicamente un texto, pero aquí veo que la fecha de envío y la fecha están como números, ¿no es cierto? Están números enteros, incluso. Entonces, lo primero que yo podría pensar es decir, ok, este número entero lo voy a cambiar a fecha, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Si ustedes se han dado cuenta una vez que cambia un campo de fecha a número, ¿sí? Básicamente esa fecha es un número, ¿no es cierto? Que comience con 4000 algo, ¿ya? Entonces, al momento que nosotros generamos ese cambio de un número a la fecha, básicamente
se va a tomar en correcto por esa misma relación que tiene, ¿sí? Entonces, muchas veces aquí lo que vamos a poder hacer es primero cambiarle a texto, ¿sí? Y luego sí cambiarle a fecha, ¿sí? En un nuevo paso, ¿sí? Esto va a resultar en ciertas ocasiones, ¿sí? Sin embargo, cuando les pase aquí que les sale el error, que como a mí ya no me salió, ¿sí? Tenemos que seguir otro procedimiento. En este caso, el procedimiento ideal sería que nosotros, por ejemplo, coloquemos los slash, ¿sí? O guiones incluso, entre el 27/12/2021, ¿no es cierto? Entonces, para eso yo voy a tener, por ejemplo, herramientas como el extraer o el de combinar columnas, en el cual yo voy a poder extraer, por ejemplo, los últimos 4 caracteres, ahí me extrajera el año, ¿sí? O extraer los primeros 2 caracteres y ahí me extrajera el día, ¿no es cierto? Y luego los volvería a combinar poniendo un slash, ¿sí? Entonces, en este ejercicio no vamos a ver mucho ese tipo de transformaciones, pero lo que sí vamos a ver es una herramienta súper interesante que básicamente es el columnas a partir de ejemplos, ¿ya? Entonces, este columnas a partir de ejemplos nos va a permitir hacer cualquier transformación que nosotros pudiésemos imaginar, o bueno, siempre y cuando sea una transformación coherente, ¿no es cierto? Sí, nos va a permitir hacer de forma muy rápida. ¿Cómo funciona esto? Básicamente selecciono, ¿sí? Columna a partir de ejemplos. ¿Puedo hacer de todas las columnas o solo de la selección? Como yo voy a cambiar básicamente la columna de fecha de pedido, voy a hacer en base a la selección, ¿sí? Entonces, en este caso, como ustedes pueden ver hacia la derecha, me sale una columna, ¿sí? Y aquí tenemos seleccionada la fecha del pedido, ¿sí? Aquí también puedo seleccionar la fecha de envío, pero en este caso vamos a trabajar sobre una, ¿sí? ¿Qué pasa si yo seleccionara este? El ejemplo que yo le voy a dar trabaja sobre las 2 columnas, ¿no? Entonces trata de buscar un resultado entre esas 2 columnas. Para hacerlo más sencillo, voy a trabajar solo sobre esta columna, que es lo que necesito. En esta columna le voy a renombrar, le voy a poner como fecha pedido, ¿no es cierto? Y aquí a continuación lo que voy a necesitar es escribir el ejemplo de cómo quiero que me traiga los datos, ¿sí? Entonces nosotros habíamos comentado que lo ideal es que me traiga 27/12/2020, /2021, ¿no es cierto? Entonces ese como el ejemplo de que yo quiero que me vuelva a transformar ese campo, ¿sí? Entonces una vez que le doy el ejemplo voy a dar enter, ¿sí? A veces pasa que no reconoce el ejemplo, ¿sí? Cuando tenemos algunas diferencias entre los elementos, ¿sí? Entonces aquí lo que nosotros vamos a hacer es buscar un elemento que sea diferente. Por ejemplo, este ya no comienza con 27, sino solo con un número, ¿sí? Con el 1, ¿ya? Entonces aquí, como es diferente, voy a dar un ejemplo, ¿sí? Entonces en cambio aquí va a ser el 1, el slash, luego va a ser 06, slash y 2021, ¿no es cierto? Entonces si yo le doy enter, automáticamente, como estos son los dos únicos elementos que se pueden dar, ¿sí? Eh, ya me trae el ejemplo correcto, ¿no? Si es que yo puedo observar, ya me trae el slash, ¿sí? Entre los números que yo necesito, ¿sí? Y para ratificar que estoy haciendo correcto, veo el texto o la función, ¿sí? Y aquí puedo ver claramente cuál es la función que se está aplicando, ¿sí? Y si es que eso estaría correcto, ¿ya? Entonces le voy a dar a aceptar, voy a hacer lo mismo, ¿sí? Con esta fecha de envío, ¿sí? Voy a seleccionar columna a partir de ejemplos, a partir de la selección. Aquí le voy a escribir fecha de envío, ¿sí? Fecha de envío. Uy, bien escrito, perdón. Y asimismo voy a dar el ejemplo, ¿no es cierto? 31/12/2021, ¿sí? Busco un ejemplo que sea diferente, 5/06/2021, ¿sí? Enter y automáticamente me reconoce, la fórmula es la correcta, voy a poner aceptar, ¿ya? Entonces, una vez que yo puse aceptar, ya puedo tener las columnas tal y cual sería un formato de fecha, y ahora sí lo que voy a hacer es seleccionar las columnas, teniendo presionado control puedo seleccionar más de una columna, ¿sí? O si es que quiero seleccionar todas las columnas, por ejemplo, una mayor cantidad, selecciono la primera, ¿sí? La primera en rango y teniendo presionado Shift, selecciono la última, ¿no es cierto? Entonces ahí se selecciona todo el rango, ¿ya? Entonces en este caso lo que voy a hacer es cambiar el tipo de datos, ¿sí? Puedo seleccionar las 2 columnas. Recordemos que aquí siempre va a ser en base a la selección. La transformación que hagamos siempre va a ser en base a la selección, ¿sí? Entonces aquí nosotros podríamos en la parte de arriba
seleccionar, ¿sí? El tipo de dato que queremos o podemos darle clic derecho a la imagen, ¿no es cierto? Al encabezado y ahí nos va a salir cambiar tipo y en este caso le vamos a seleccionar fecha, ¿sí? Entonces, como ya estaba en un formato tipo fecha, ahí sí, al cambiarle, ¿sí? Nos va a coger correctamente. En este caso, como ya la fecha del pedido y la fecha de envío ya le he transformado, ya no voy a utilizar y voy a quitar estas columnas, ¿ya? Entonces aquí yo podría decir que básicamente he generado ya mi preparación de datos, mi limpieza de datos y sigo viendo mis columnas. Cada una ya tiene el tipo correcto, aquí número decimal, número entero cuando es cantidad, descuento decimal, ganancia decimal, ¿ya? Incluso las columnas de fecha ya están correctamente, ¿ya? Entonces, en este caso yo puedo decir que ya he generado la limpieza, mi tabla ya tiene un nivel de calidad óptimo para ser usado, ¿sí? Y lo que tengo que cuidar aquí a la derecha, sí, van a ser los pasos, ¿no? Aquí los pasos es ideal que todos tengan una secuencia ordenada y coherente, ¿sí? Porque si hay pasos que se repiten como este tipo cambiado 1, el tipo cambiado o este tipo cambiado 2, son pasos que a la final van a repercutir en el procesamiento de las consultas, ¿no es cierto? De mi información. Entonces, ese tipo de limpiezas lo vamos a ver a más detalle en el curso, ¿ya? Entonces, en este caso, yo veo que ya he podido traerme las compras históricas, ¿sí? Voy a especificar un nuevo archivo para traerme también la tabla de DIM producto, ¿sí? Aquí veo tal y como tenía la primera página de observaciones, ¿no es cierto? Cómo me viene la muestra y cómo yo voy a tener los elementos, ¿sí? Entonces aquí yo puedo tranquilamente ver que está todo correcto, ¿sí? El punto y coma es correcto, pongo aceptar, ¿sí? Listo para hacer la preparación de datos. Voy a rápidamente a traer otras tablas que nos van a ayudar bastante, como la de geográfico, ¿sí? Igual me va a salir la ventana principal. En este caso, en la parte inferior derecha no me sale el transformar datos. Recordarán que antes salía cargar y transformar datos. Esto porque ya estamos en el ambiente de Power Query, ¿sí? Entonces, cuando ya estamos o hacemos la conexión desde el ambiente de Power Query, ahí ya no vamos a necesitar el transformar datos, ¿sí? Entonces, ponemos aceptar datos. Vamos a ver un último origen, ¿sí? Y aquí tenemos el de gerentes regionales. ¿Qué es lo interesante aquí? Que si es que podemos ver este de gerentes regionales, aquí tenemos una discrepancia, ¿sí? El delimitador ha escogido como personalizado. Y si yo veo la columna 1 están las regiones, en la columna 2 está el gerente, en la columna 3 regional. Pero en teoría este gerente regional es uno solo. Eva Lara, Silvia Pérez, es un solo nombre, ¿sí? Entonces esto depende del delimitador que yo estoy escogiendo, ¿sí? Entonces en este caso, si es que yo escojo tabulador, ¿sí? Ya me trae cómo es correctamente, ¿no es cierto? Ya no en dos columnas diferentes de este gerente regional, sino en una sola, ¿sí? Entonces aquí le puedo cambiar el delimitador, le pongo aceptar y sería un paso de forma rápida, ¿sí? Que ya no tendría que ser luego combinar las columnas, ¿no? Aunque de igual forma tengo la herramienta para combinar, ¿sí? Entonces, en este caso, lo único que voy a hacer adicional es traer un último origen que va a ser las compras actuales, ¿no es cierto? Entonces, voy a ver rápidamente qué es lo que tengo que limpiar, preparar, ¿sí? De estas tablas, ¿sí? En la DIM producto veo rápidamente que tengo que usar la primera fila como encabezado, ¿sí? Veo que la calidad de las columnas está al 100% en todas, ¿sí? Veo, por ejemplo, que en la categoría no haya nombres mal escritos, ¿sí? En la subcategoría de igual forma, parecer todo está correcto, ¿ya? Entonces, con respecto a esta, estaría correcto. Vamos a DIN geográfico. Aquí de igual forma usar la primera fila como encabezado. Veo la generación del perfil de columnas, veo que no hay errores vacíos, ¿sí? Voy a ver el perfil de la columna, ¿sí? Parece que los países están bien, las provincias están bien, las regiones de igual forma, todo ok, ¿sí? Voy a la siguiente, gerentes regionales. Aquí básicamente puedo darme cuenta que lo único que tengo que hacer es usar la primera fila como encabezado, ¿sí? Y voy al de compras actuales. En este caso, aquí sí tengo que eliminar la primera fila, ¿sí? Quitar filas superiores, una fila, ¿sí? Usar la primera fila como encabezado, listo. Forma de envío está bien escrito, ¿sí? Sin embargo, si es que veo rápidamente estándar, rápido, urgente, mismo día está bien escrito. Sin embargo, recordemos hacerlo sobre el total del conjunto completo, ¿sí?
Ahí ya me sale, por ejemplo, el estándar y el rápido que están mal escritos, ¿sí? Voy rápidamente hacia la derecha, ¿sí? Al segmento también, que era otro de los que estaban mal escritos, y vemos que también está mal escrito, ¿ya? Entonces, rápidamente corregimos esto, ¿sí? Vamos control C, vamos a reemplazar los valores, ¿sí? Voy a reemplazar el pequeña que está mal escrito con el que está bien escrito, ¿sí? Aceptar. Aquí en forma de envío, ¿sí? Como habíamos visto, tenemos, incluso tenemos un en blanco, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver qué es ese en blanco, ¿sí? Básicamente son estas filas, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es quitarlas. No me aporta ningún valor, todos estaban en blanco, no tenía nada, ¿ya? Ok, ya, luego voy a cambiar, ¿sí? Estos dos que me faltan, estándar, reemplazar valores, ¿sí? Estándar bien escrito con el estándar mal bien escrito, ¿sí? Estar. Y el rápido mal escrito con el rápido bien escrito, ¿no es cierto? Reemplazar los valores, reemplazar los valores. Listo. Entonces ahí rápidamente hemos hecho el reemplazo. ¿Qué es lo que me está faltando aquí? Si recordemos, me falta los campos, ¿no? Esta fecha del pedido, ¿sí? Básicamente debería cambiarle a un campo de fecha, ¿sí? Le doy clic, fecha, pedido, ¿sí? Aquí le doy el ejemplo 407-2022, ¿sí? 30-03-2022, ¿ya? Entonces automáticamente me reconoce, aceptar. Siguiente sería fecha de envío, ¿sí? Fecha de envío, ¿ok? Columna a partir de ejemplos, a partir de la selección, ¿sí? Establezco el nombre, fecha de envío, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no le establezco el nombre directamente aquí? ¿Ya? Le voy a dejar como columna 11, ¿ya? Entonces, en este caso, yo le doy el ejemplo rápidamente, 707-2022, ¿sí? Le doy otro ejemplo, 1408-2022, ¿sí? Bueno, aquí está además de ahí sería 7 del 07 del 2022 y 14 del 08 del 2022, correcto. Aceptar, ¿ya? Entonces es posible que yo aquí tal vez no le haya puesto el nombre de columna, ¿sí? Podría coger, darle doble clic y cambiarle el nombre. Eso incluso agregaría otro paso, ¿sí? Algo rápido, podría seleccionar el paso. Voy a ver la función que está arriba. Básicamente es la función de este paso. Aquí nosotros podríamos poner, por ejemplo, este va a ser no columna 11, sino fecha de envío, ¿sí? Fecha de envío, ¿ok? Entonces ahí le damos Enter, ¿sí? Y ya se ha cambiado automáticamente, ¿sí? Sin necesidad de generar un nuevo paso directamente en el código, ¿ya? Entonces aquí lo único que vamos a hacer adicional es eliminar estas columnas, ¿sí? Y estas cambiarle como tipo fecha, ¿ya? Entonces, una vez que yo ya tengo generada la limpieza de mis datos, ya veo que mis tablas están correctas, ¿sí? Lo que toca a continuación es crear el modelo, ¿no? El modelo de datos. Y justo hablábamos de la relación que puede existir, ¿ya? Entonces, para esto hay diferentes tipos de modelos, entre el modelo normalizado y el modelo desnormalizado, ¿ya? Lo que busca el modelo totalmente normalizado, por ejemplo, es guardar la integración de cada una de las variables y su información específica en tablas. Entonces van a ver que todo está separado en tablas y todo está generado a través de relaciones. Un modelo totalmente desnormalizado lo que busca es mantener todo en una sola tabla, ¿sí? Para que las consultas sean más eficientes. Entonces, en ese caso no hay un modelo correcto, ¿sí? Sino lo que sí va a depender siempre de los datos, como nosotros tengamos las fuentes, pero lo que sí va a tener impacto, ¿sí? Es la experticia que nosotros tengamos, ¿ya? Entonces, aquí lo ideal es que nosotros vayamos buscando un equilibrio entre esto, ¿sí? Que no todo esté totalmente normalizado y si es que no se puede, que no esté desnormalizado todo, ¿no? Buscar el equilibrio, ¿ya? Entonces, en ese caso, aquí viene toda la parte de relacionar las tablas, combinar tablas, anexar tablas, ¿sí? Entonces, aquí en Power Query nosotros vamos a tener anexar y combinar tablas. Anexar básicamente lo que me va a permitir es poner una tabla abajo de otra, ¿sí? Cuando utilizamos el anexar es básicamente cuando
tenemos tablas con la misma estructura como compras actuales y compras históricas. Si vemos, tiene ID de fila, ID de pedido, forma de envío, ID del cliente. Aquí también, ID de fila, ID de pedido, forma de envío, ¿sí? Entonces tienen la misma estructura, pero los datos son diferentes. En este caso, las compras actuales ya son ventas o compras del año 2022, ¿ya? Entonces, para ese caso, cuando tenemos misma estructura, ¿sí? Vamos a generar el anexar consultas, ¿sí? Aquí, para guardar la integridad de las tablas, ¿sí? Tanto de compras actual como compra histórica, voy a generar una nueva, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, se mantienen los mismos campos, ¿sí? Y ahora ya tengo información de las dos tablas, ¿sí? En este caso. A continuación, voy a tener también el combinar consultas. ¿Cuándo usamos combinar consultas? Cuando nosotros queremos traer datos, ¿sí? Que no tengo en la primera tabla, pero sí tengo en una segunda tabla, ¿ya? ¿Cómo es este? Aquí le vamos a poner base compras, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí en la dimensión producto, yo tengo por ID del producto, la categoría, subcategoría y nombre del producto. Pero si yo voy a la base compras y me pongo a revisar, aquí lo único que yo voy a tener es el ID del producto, ¿sí? Entonces, para hacer un análisis, un mejor análisis, yo necesitar el nombre, ¿sí? O la categoría, entre otros, ¿sí? Para este caso, yo pudiese combinar las consultas, ¿sí? Pero también hay otra que nos permite relacionar, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Ambas van a ser como que una unión entre un campo idéntico o símil, ¿sí? Entre las tablas, ¿sí? Pero la diferencia es que cuando usamos combinar consultas, cuando queremos traer un campo, máximo dos campos a nuestra tabla, ¿sí? Si es que tenemos dos tablas, ¿sí? Que tienen cierta integridad, por ejemplo, la tabla de dimensión de productos, ¿sí? Puede ser el maestro de productos y la base de compras ya es solo los registros. En este caso, ¿sí? Eh, optaría por mantenerles separadas a las tablas, pero generada la relación para poder usar la información, ¿sí? Entonces, cuando yo usara combinación, por ejemplo, yo tengo aquí el DIN geográfico por ciudad, el país, la provincia y la región, ¿sí? Y si me voy a gerente regional, aquí tengo la región, ¿sí? Y por cada una de las regiones, los gerentes regionales, ¿ya? Entonces, aquí yo tranquilamente, para ya no tener dos tablas, ¿sí? Pudiera coger la tabla DIN geográfico, seleccionar región y combinar consultas, ¿ya? Aquí voy a seleccionar la otra tabla con la cual voy a querer combinar y voy a seleccionar los campos que son idénticos, ¿sí? En ambas tablas. Aquí rápidamente me sale que la selección coincide de 474 de 579, ¿sí? Ahí tendríamos que ver a qué se refiere, ¿sí? Sin embargo, está correcto, ¿ya? Los tipos de combinación y todo eso lo vamos a ver durante el curso. Aquí le vamos a dejar como externa izquierda, ¿ya? Entonces aquí automáticamente me trae una tabla porque si es que yo veo, básicamente son dos campos, ¿no? Compras regionales son dos campos, ¿sí? Entonces, como no sé si traerte el uno o el otro, básicamente te traigo una tabla. Lo que hay que hacer ahora es expandir estos datos, ¿ya? ¿Cómo expando? En el encabezado de la columna, voy en la parte derecha, ¿sí? Y pongo este botón de expandir. Aquí nosotros podemos escoger tanto si es que queremos traer región o el gerente regional. Como la región ya tengo en esta tabla, voy a escoger solo gerente regional. Aquí le voy a desactivar usar el nombre de columna como prefijo para que no me traiga el nombre gerentes regionales punto gerente regional, ¿sí? Es decir, el nombre de la tabla y luego la columna, ¿sí? Sino que solo se mantenga el nombre de columna. ¿Cuándo sería bueno traer los nombres de las tablas? Cuando traigamos campos de diferentes tablas o varios campos, ¿no? Ahí sí sería bueno dejar el nombre de la columna para saber a cuál hacer referencia, ¿sí? Entonces le dejo gerente regional, le pongo aceptar y automáticamente me traen los datos, ¿no es cierto? Entonces ya tengo, ¿sí? Aquí puedo ver que en este caso, en este norte, ¿sí? Me están trayendo nulos. Entonces voy a ver qué pasó, ¿sí? Eh, básicamente, ¿sí? Voy a gerentes regionales, ¿sí? Y aquí sí tengo básicamente el norte, que es Augusto Olivares, ¿no es cierto? Entonces, voy a mi base de compras a ver qué pasó con este norte. Perdón, en mi dimensión geográfica, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a ver qué pasó con este norte. Sí que no me está trayendo datos, ¿ya? Entonces, voy a gerentes regionales. Básicamente este norte, si es que yo puedo ver, ¿sí? Aquí está con un espacio, miren, ¿sí?
Entonces, por eso es que al momento de traerme al link geográfico, ¿sí? El norte del link geográfico, este no está con ningún espacio, ¿sí? Entonces, por eso es que está incorrecto, ¿ya? Entonces, vamos a ir a gerentes regionales, vamos a copiar este norte, ¿sí? Vamos a reemplazar los valores. En este caso ponemos el norte con espacio y aquí abajo el norte sin espacio. Ponemos aceptar, ¿sí? Y automáticamente se ha reemplazado. Si yo voy al ladín geográfico, ¿sí? Automáticamente se tiene que hacer la conversión porque están combinadas las tablas, ¿ya? Entonces, si yo voy a un norte, ya tengo Augusto Olivares. ¿Listo? Entonces, en este caso, yo ya compras históricas, ¿sí? Y compras actuales, yo ya tengo en base de compras, entonces no las necesitaría, ¿ya? ¿Cómo puedo hacer para que no se carguen al modelo y no me ocupen espacio en el archivo? ¿Sí? Le doy clic derecho y le quito la habilitar carga. Asimismo, a gerentes regionales, ¿sí? Entonces, ¿por qué no elimino? Porque por detrás base de compras tiene la conexión a compras de actual y compras históricas. Y DIN geográfico a gerentes regionales. Entonces, si es que elimino, ya no se van a poder observar los datos o las transformaciones. Pero si es que inhabilito la carga, se mantiene eso, ¿sí? Pero ya no se carga el modelo, ya no ocupa un espacio en el archivo, ¿sí? Entonces, una vez que yo haya generado mi preparación de datos, ya veo que tengo un nivel de calidad óptimo, ¿sí? Voy a cerrar y aplicar esto, ¿sí? Entonces, en este caso, se empiezan a cargar los datos, obviamente la base de compras, la base de geográfico y la base de producto, ¿sí? Los datos se van a empezar a cargar y una vez que estén totalmente cargados, si es que todo está correcto, nos van a salir vistos y se van a cargar en la parte derecha, ¿sí? Como tenemos nosotros aquí. Si es que nosotros nos vamos a la vista de modelo, ¿sí? Podemos ver claramente, ¿sí? Cómo ya tenemos nuestras tablas. E incluso si es que podemos observar, automáticamente se han generado las relaciones. Esto porque ha encontrado el mismo nombre de los campos, ¿no? Entonces, de esa forma ya lo reconoce. Sin embargo, ¿cómo podríamos nosotros generar una relación? ¿Sí? Podríamos hacerlo desde la parte superior en administrar relaciones o la forma más fácil, arrastrar el campo, ¿no? Yo voy a combinar ID del producto con ID del producto de la base fila, de la base compras, ¿sí? Y le selecciono, ¿ya? Entonces, así nosotros pudiésemos traer un ID del producto, ¿ya? Entonces, aquí, muy utilizado para los modelos, es generar nuestra propia tabla calendario, ¿sí? Entonces, aquí la voy a generar rápidamente, ¿sí? Calendario. En este caso, voy a usar la tabla add columns, ¿sí? En el cual me dice, ok, especifica cuál es la tabla que tú vas a utilizar. Voy a utilizar la función calendar para crear una tabla de fechas. En este caso, la fecha de inicio va a ser la mínima fecha, ¿sí? De la base, de la fecha de pedido de la base de compras, ¿sí? Y la máxima fecha va a ser la máxima fecha de la base de compras. Eso para no estar dando fechas estáticas, ¿sí? Sino que estas van a depender de la tabla, ¿sí? De nuestra base, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿sí? Yo ya tengo como quien dice, la lista de fechas, ¿sí? Entonces, este add column lo que me dice, ok, luego vas a tener que dar un nombre, ¿sí? A empezar a dar los columnas, ¿sí? Entonces voy a decir, por ejemplo, año, ¿sí? El año va a ser la función year, ¿sí? De la columna date, que básicamente es la columna que se crea automáticamente con la función calendar, ¿sí? Entonces ya tengo la expresión. Luego voy a tener también, por ejemplo, la columna mes, ¿sí? Mes, ¿sí? Y en este caso va a ser month, ¿sí? Y igual de la columna date, que es la que se crea automáticamente, ¿sí? Y por último vamos a hacerle un día, ¿no es cierto? Día. Día, coma, ¿sí? Y en este caso va a ser day de la tabla del campo date, ¿ya? Entonces, cierro los paréntesis, le doy enter, ¿sí? Y automáticamente puedo ver a la derecha que se ha creado mi tabla calendario, ¿sí? Incluso ya puedo ver en este modelo que aquí ya tengo la tabla calendario y lo único que haría a continuación es generar la conexión, ¿no es cierto? A mi tabla de hechos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, como vimos, este campo date se genera automáticamente, ¿sí? Y es un campo de fecha, el mismo que yo voy a poder conectar con esta fecha de pedido,
¿ya? Entonces aquí he conectado estos campos, lo que me permite es que ahora mi campo de fecha es este date, ¿sí? ¿Y para qué es útil este tipo de tablas calendario? No solo porque nosotros vamos a poder establecer nuestras propias dimensiones en cuanto al campo de fecha, ¿sí? Sino porque esto nos va a permitir generar funciones de inteligencia de tiempo, ¿ya? Entonces rápidamente vamos a generar un dashboard con la información que nosotros hemos recolectado, ¿sí? Ya una vez que tenemos limpio, ya una vez que hemos generado el modelo. En este caso, como ustedes recordarán, ¿sí? Siempre vamos a partir de la necesidad de información del usuario, pero bueno, como ahorita no tenemos un usuario, vamos a lo más lógico, ¿sí? Vamos a utilizar tarjetas para establecer totales, ¿sí? Las tarjetas son muy utilizadas para que nosotros podamos eh, mostrar totales o estadísticas, ¿sí? De primera mano. Entonces, en este caso, para empezar a crear medidas, ¿sí? Les recomiendo crear una tabla de medidas que les va a permitir a ustedes incluso tener un poco más de organización, ¿no es cierto? Entonces, en esta tabla de medidas voy a crear una nueva medida que básicamente va a ser las compras y va a ser la suma del campo total, ¿ya? Ok. Asimismo, voy a crear otra nueva medida que se llame ganancia, que básicamente va a ser la suma, ¿sí? Pero ahora del campo ganancia de la base de compras, ¿sí? Entonces, básicamente aquí estoy trayendo las columnas, pero agregadas, ¿sí? Recordemos que para usar una medida siempre vamos a necesitar agregar, ¿sí? Todo esto vamos a ver más en el curso completo, ¿ya? Entonces aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, compras, le vamos a dar un poco de formato, le vamos a decir que el valor del globo quiero que sea de un tamaño de 27, ¿sí? Que no tenga ninguna abreviación y que tenga 0 decimales, ¿sí? Incluso aquí también podemos, cuando seleccionamos el campo en la parte superior, podríamos darle que esto, por ejemplo, pueda ser una moneda, ¿sí? Que tenga 0 decimales, ¿sí? Y eso se establece de forma automática. En esta, si lo cambiamos en la parte de arriba, se cambia la medida. Si lo cambiamos en la parte de aquí, del formato de la visualización, se cambia solo en la visualización, ¿cierto? Entonces, con ganancias vamos a hacer lo mismo, vamos a decir que es una moneda, ¿sí? Vamos a tener 0 decimales, ¿sí? Y en este caso, vamos a traer otra tarjeta en el cual se muestren las ganancias, ¿no? Entonces, de primera mano yo voy a tener el valor de las ventas, y de las compras y de las ganancias, que son estadísticas, ¿sí? Generales que rápidamente necesitamos de primera mano, ¿no es cierto? Entonces, aquí les había comentado que el copiar formato, rápidamente lo podemos seleccionar aquí, ¿sí? Copiar formato, lo seleccionamos y ya automáticamente está igual que el otro, ¿ya? Entonces hemos generado nuestras dos primeras, ¿sí? Luego, si es que nosotros vamos a los datos, vamos a empezar a tener varias dimensiones, ¿sí? Aquí lo útil es empezar a ir de lo macro a lo micro. Entonces buscamos esas dimensiones que estén en un nivel de jerarquía alto. Por ejemplo, del DIM producto, la categoría, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, se divide en tres. O por ejemplo, del DIN geográfico, la región, ¿no es cierto? Vemos que ya se divide en cuatro, ¿sí? En este caso, nosotros podemos partir, ¿sí? De estos elementos para poder presentar información. Básicamente, la información va a ser sobre las compras, ¿no es cierto? Entonces, vamos a seleccionar las compras, ¿sí? Y aquí también las compras. Les recomiendo que siempre partan de una tabla, ¿sí? Cuando tienen visualizaciones complejas, para que vean claramente cómo se está mostrando la información y luego sí poder pasar al gráfico, ¿sí? Cuando nosotros tenemos pocos elementos, ¿sí? En una dimensión, es muy bueno utilizar, por ejemplo, los gráficos de círculos o de anillos, porque nos presentan rápidamente información de la proporción con respecto a un todo, ¿sí? En vez de esta de categoría, pongámosle segmento mejor, ¿ya? Segmento nos muestra una gráfica más interesante, ¿ya? Sí, estas gráficas no suelen ser muy utilizadas para mostrar la información como tal, sino por el atractivo, ¿sí? De la visualización, ¿sí? Aquí lo interesante es que si es que nosotros le formateamos, le podemos mandar la leyenda en la parte superior izquierda, ¿sí? Le quitamos el título a la leyenda, a la etiqueta de datos le dejamos, por ejemplo, solo los porcentajes, y de igual forma el tooltip o la descripción emergente, que es de este cuadradito negro que me surge, es básicamente descripción adicional, ¿sí? En el cual yo puedo ingresar incluso, por ejemplo, las ganancias, ¿no? Puedo ver por compras y aquí tengo la opción de información sobre la herramienta
y aquí puedo llevar ganancias, ¿no? Entonces ahora ya no me muestra solo las compras, también las ganancias, ¿sí? Cuando ya empezamos a tener un poco más de elementos, ¿sí? Para nuestra visualización, un gráfico recomendado es, por ejemplo, las barras o columnas, ¿sí? En estos casos son muy buenos o son muy utilizados para representar entidades específicas de una dimensión, ¿no es cierto? Como por ejemplo las regiones, ¿sí? Y sin embargo, aquí podemos darle un poco más de análisis y no hacerle, por ejemplo, solo por regiones, ¿sí? Sino también por las categorías, ¿sí? Entonces, aparte de que yo puedo ver o hacer un análisis por región, ¿sí? Tengo por categoría también, que es justamente la leyenda que yo le voy a quitar el título, ¿sí? Para que se vea claramente, ¿ya? Entonces, en este caso yo puedo ver que la comparabilidad, ¿sí? Y eso es básicamente la diferencia entre las barras o columnas agrupadas con las barras, columnas apiladas, ¿sí? Las agrupadas me permiten ver comparabilidad, las apiladas me identifican la proporción con respecto a un todo, ¿no? Listo. Otro gráfico que es muy utilizado son básicamente las líneas para representar tendencias, ¿sí? En este caso yo, por ejemplo, voy a traer la fecha, ¿sí? Y en el eje Y las compras, ¿no es cierto? Entonces así se muestra, ¿sí? Por cada una a nivel de día. En este caso, a nivel de día no me muestra mucha información, le voy a dejar a nivel de mes, ¿ya? Entonces, en este caso ya la visualización se ve mucho mejor, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos aquí, ¿sí? Podremos decir, ok, pero este 21 millones, ¿sí? O estos valores, ¿a qué periodo se refieren, ¿no? ¿A qué mes, a qué año? ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vamos a poder tener para poder filtrar, ya sea escogemos, por ejemplo, un mes del 2020 y se va filtrando, ¿sí? O poder usar los segmentadores para nosotros poder, por ejemplo, el año, ¿sí? Voy a escoger aquí el año. Sí, aquí le voy a dar un poco de configuración como un menú desplegable. Sí, le voy a poner control C, control V, y aquí le voy a poner por mes en cambio. ¿Ya? Entonces, en este caso ya tengo una ubicación temporal, por así decirlo. ¿Sí? Y ya puedo decir, ok, yo lo que estoy viendo es del año 2022 de septiembre, ¿no es cierto? Pero en este caso, si es que yo veo mi visualización de abajo que es por año y mes, no me muestra datos, ¿no es cierto? Entonces lo que yo necesito es que eh, estos segmentadores no me afecten a esta visualización, ¿sí? Entonces yo puedo, ¿sí? A través de fórmula hacer que no me afecte, pero en este caso lo ideal es editar las interacciones, ¿sí? ¿Cómo edito las interacciones entre las visualizaciones? Voy en la parte superior a formato, ¿sí? Voy a la izquierda a editar interacciones y automáticamente se me despliegan estos iconos, ¿sí? Entonces, de la visualización que yo quiero editar la interacción, voy a seleccionar y digo, ok, aquí no quiero que me afecten los años, ¿sí? Y le pongo ninguno. Selecciono el mes, que tampoco quiero que me afecte, y pongo ninguno, ¿sí? Por otro lado, tenía, por ejemplo, que cuando seleccionaba aquí, se resaltaba, ¿no es cierto? Entonces, digamos, por ejemplo, yo no quiero que resalte, sino que filtre, ¿sí? Entonces, en vez de resaltado, cambio el filtro. Aquí hago lo mismo, ¿sí? Entonces, cada vez que seleccione, la dinámica va a cambiar, ¿no es cierto? Listo, entonces así yo puedo editar las interacciones, ¿sí? Entonces, para que no me siga saliendo, voy y desactivo estas interacciones. ¿Listo? Para terminar aquí en este gráfico, le vamos a agregar un gráfico de mapa, ¿sí? Porque es muy interesante los datos que tenemos, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a traer un mapa, ¿no es cierto? Vamos a traer un mapa, ¿sí? En el cual puede ser ya sea un mapa o un mapa coroplético. Los mapas coropléticos, a diferencia de los mapas, se rellenan, ¿no es cierto? No son como que a nivel de burbujas, ¿ya? Entonces, estos mapas son muy utilizados cuando nosotros tenemos dimensiones geográficas, ¿sí? En este caso, vamos a ver a nivel, por ejemplo, de país o región, ¿sí? En el cual, ¿sí? En el mapa. Sí, bueno, si es el coroplético, ya se deberían pintar los mapas si es que le ponemos el país de la ubicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí ya se va pintando, ¿cierto? ¿Sí? Entonces ahí digo, ok, aquí ya tengo los países, pero esto no me está dando mucha información, ¿no es cierto? Entonces yo puedo asignar incluso
formato condicional y decirle, ok, yo quiero que el color sea un degradado, sí, pero en este caso no va a ser por el recuento del país o región, sino va a ser por las compras, ¿ya? Entonces, en este caso, el valor más bajo va a ser un color rojo, el valor más alto va a ser un color verde, ¿sí? Y si es que quiero, puedo agregar un color del medio que es amarillo, ¿sí? Entonces ahí le pongo aceptar, ¿sí? Y automáticamente se me pinta mi mapa, ¿sí? Con respecto a los elementos, con respecto a ese formato condicional, ¿ya? Entonces, incluso si voy haciendo selección, ¿sí? Va cambiando, ¿no? Por ejemplo, en el centro, ¿sí? En el sur, en el norte, ¿sí? En el Caribe, ¿ya? Y por otro lado, asimismo, para ver una última visualización, tenemos la matriz, ¿no es cierto? Esta matriz o la tabla lo que nos permite es entregar valores más detallados, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí yo tengo a nivel de producto, pudiese ver, ¿no es cierto? Nombre del producto, ¿sí? Entonces, a nivel de producto, o de su categoría mejor. A nivel de su categoría, ¿sí? Yo quisiera ver, por ejemplo, las compras, ¿sí? La ganancia, e incluso puedo generar una medida que me diga cuánto ha sido la ganancia versus las compras, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, porcentaje ganancia, pongamos, ¿ya? Entonces aquí vamos a hacer una división simple, ¿sí? Una división simple de las compras, ¿sí? Ay, no sé qué pasó. Voy a crear una medida, ¿sí? Divide eso de las compras, perdón, de las ganancias para las compras, ¿no es cierto? Básicamente ese es mi porcentaje de ganancia. Porcentaje de ganancia. ¿Sí? Entonces ahí tenemos básicamente cuánto representa la ganancia sobre el total de compras. En este caso le puedo decir, ok, esto es un porcentaje, ¿sí? Y esto le puedo traer a mi tabla, ¿no es cierto? Entonces, así como porcentaje tal vez no me dé mucho valor, pero yo puedo empezar a aplicar formatos condicionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, a las compras, ¿sí? Puedo aplicar un formato de barras de datos, en el cual me dice la barra positiva, ¿sí? Y la barra negativa, ¿ya? Entonces ahí yo podré identificar claramente en dónde están mis mayores compras, ¿no es cierto? ¿Sí? Asimismo puedo ir, por ejemplo, a la ganancia, ¿sí? Darle un formato condicional, pero en este caso, iconos, por ejemplo, ¿sí? En el cual me diga por porcentaje, ¿sí? Puedo elegir incluso unas flechas, ¿sí? Y aquí la del medio puedo elegir un guión, Z, ¿sí? Entonces de ahí ya le voy dando personalización, ¿ya? Entonces, eso con respecto a esta matriz, ¿sí? Ahí hemos visto gráficas simples, ¿sí? Sin embargo, aquí también podríamos ir un poco más allá, algo más complejo, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí nosotros pudiésemos decir, ok, tengo una tendencia, ¿qué tal si hago un forecasting, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué tal si hago una predicción? Entonces, yo voy a seleccionar este gráfico de tendencia, voy a ir a análisis de datos, seleccionar previsión, ¿sí? Y automáticamente, sin saber leer ni escribir, se ha generado una predicción en cuanto a mis datos pasados, ¿no es cierto? Incluso aquí puedo establecer los puntos, cuántos voy a predecir, si es que quiero que se omita algún punto, ¿sí? La estacionalidad, eso lo vamos a explicar en el curso completo, ¿sí? Y el intervalo de confianza, ¿sí? Entonces, puedo empezar a generar esos análisis, ¿ya? Entonces, hasta ahí, si es que yo veo, ¿sí? Mi dashboard está ya o tiene visualizaciones importantes, ¿no es cierto? Sin embargo, todavía el diseño me está faltando, es como que tuviera todo disperso, ¿ya? Entonces, para el diseño muchas veces se suelen generar contenedores, generar los bordes, ¿sí? Pero en este caso, cuando yo genero el diseño, me gusta ir un poquito más allá, ¿sí? Y básicamente lo que yo hago es generar un diseño personalizado en una plantilla de PowerPoint, ¿sí? ¿Por qué en PowerPoint? Porque el, el lienzo, ¿sí? O el área es muy similar a Power BI, ¿ya? Entonces aquí yo pudiese generar el diseño, como ustedes ven, solo son cuadrados, aplicados colores, con contenedores o iconos,
¿ya? Entonces, yo puedo coger esto y guardarle como una imagen y luego venir aquí, ¿sí? A las visualizaciones e insertar esa imagen como fondo de lienzo, ¿no? Entonces, aquí yo ya le tenía guardado, ¿sí? Eh, tengo el fondo 1, por ejemplo, ¿ya? Entonces este fondo 1 se ha puesto, no se ve nada porque está todo transparente, ¿sí? Sin embargo, si es que le quito, ya me va a aparecer, ¿no es cierto? Entonces aquí lo único que voy a hacer es empezar a darle un poquito de diseño. Por ejemplo, en los efectos voy a quitar los fondos, ¿sí? Voy a quitar los fondos de todos, ¿sí? Fondo, fondo, fondo. Incluso yo pudiese en la personalización de temas decir, ok, ninguna visualización quiero que me traiga fondo, ¿ya? Pero en este caso, ¿sí? Para ir viéndole el diseño, le voy a decir, ok, aquí no se ve el número, ¿sí? Voy a darle al valor del globo, le voy a dar un color blanco, ¿sí? Y a la etiqueta que sea un color un poquito gris, ¿ya? Entonces aquí le voy a copiar el formato a este de acá para que se mantenga, ¿sí? Aquí también la configuración, el encabezado le voy a dar un color gris, ¿sí? A los valores le voy a dar un color blanco, pero en este caso también tengo que entregarle un fondo porque el fondo del filtro es blanco, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a escoger un color azul personalizado. En este caso le puedo yo coger y copiar el formato a este de acá y automáticamente ya tenemos, ¿no es cierto? Luego sigo dando el diseño rápidamente. Aquí lo único que tuve es que quitar el fondo, ¿sí? Luego voy a ir ajustando a los contenedores, ¿sí? Para que yo ir teniendo ya el orden, ¿no es cierto? Entonces, una vez que yo ya voy ajustando a los contenedores, ¿sí? Voy a ir identificando que mi dashboard, ¿sí? Va a empezar a tomar forma, ¿no es cierto? E incluso, si es que puedo observar, ¿sí? Ya se ve mucho más a un reporte que lo que tenía antes, ¿sí? Entonces, rápidamente, ¿sí? Nosotros hemos generado, ¿sí? Nuestro dashboard. Y aquí lo único que le podría poner adicional es, por ejemplo, el nombre, ¿no? Dashboard gerencial, ¿sí? Por así decirlo. En este caso, eh, le voy a dar un color blanco porque el texto va a ser azul, o el fondo va a ser azul, y le voy a quitar el fondo, ¿no es cierto? Listo. A esto le voy a hacer más grande, ¿sí? Y la letra de igual forma más grande, ¿ya? Le voy a poner de un 18, ¿ya? Listo, listo, listo. Entonces, así nosotros hemos podido generar nuestro dashboard, ¿sí? Y una vez que nosotros ya tengamos, por ejemplo, nuestro dashboard concluido, ¿sí? Lo que nosotros podemos ir a hacer a continuación es ir a publicar nuestro dashboard, ¿no es cierto? Entonces, en la parte de aquí de arriba vamos a publicar. Primero nos va a pedir guardar, ¿sí? ¿En dónde lo vamos a guardar? ¿Sí? En este caso le voy a guardar como actividad 4, ¿sí? Y me va a pedir a continuación dónde lo voy a publicar, en qué área de trabajo lo voy a publicar, ¿no es cierto? Entonces aquí yo voy a poder tener algunas creadas, ¿sí? En este caso vamos a utilizar esta que dice Curso Power BI 2023, ¿ya? Le vamos a seleccionar y automáticamente va a empezar a publicar el archivo. Si es que el archivo no es muy pesado, ¿sí? Como este caso, la publicación se va a hacer de forma automática, ¿ya? O muy rápido, ¿sí? Entonces, en este caso, una vez que acabe de publicar, me va a salir que ya está publicado. Incluso puedo abrir el archivo en el servicio, ¿sí? Puedo ver rápidamente que en el servicio ya tengo, ¿sí? Mi reporte y que básicamente esta es la nube de Microsoft, ¿sí? Esto ya es la nube de Microsoft. Entonces aquí, como les decía, yo voy a poder empezar a compartir mis reportes, ¿no es cierto? Con la opción de compartir. E incluso les comentaba que podía compartir de forma única, que digo de forma pública, ¿no es cierto? Tan solo voy en la parte superior izquierda, archivo, insertar informe, publicar en la web. Aquí lo que va a hacer es crear un código, ¿sí? De este archivo, tanto para un código HTML para incrustarlo en alguna página, ¿sí? O en alguna aplicación, y un código URL, ¿sí? En la cual, si es que yo les paso por aquí por el chat, ¿sí? Les va a poder, van a poder incluso ustedes entrar a este reporte, ¿sí? Listo, listo, listo.
Bueno, entonces, pienso que hasta aquí hemos visto bastante, ¿sí? De lo que hemos visto nos faltan cosas súper interesantes, no solo el generar gráficas, sino que de las propias gráficas mismo, nosotros vamos a poder generar información adicional, ¿sí? Por ejemplo, aquí le doy clic derecho, voy a analizar, ¿sí? Y puedo encontrar la explicación del aumento, ¿sí? O puedo crear esos gráficos de inteligencia artificial como el preguntas y respuestas que ahí podría escribir lo que necesito y automáticamente se generan las visualizaciones, ¿no? Si ven, miren, por ejemplo, todo esto es hecho con el motor de inteligencia artificial. En el curso también avanzado, vamos a ver ya mucho más lo que es compartir, ¿sí? Los reportes. Aquí veremos cómo actualizar programaciones, cómo programar actualizaciones automáticas, cómo establecer actualizaciones incrementales, ¿sí? Cómo compartir nuestros reportes, cómo crear áreas de trabajo. Como ustedes pueden ver, aquí tengo varias áreas de trabajo creadas, algunas que tienen un diamante, ¿sí? Otras que no los tienen. Eso básicamente me dice que es un área de trabajo premium, ¿sí? De Power BI, ¿ya? Entonces, eso y más vamos a ver en el curso completo, ¿sí? En este caso, hemos pasado lo más rápido posible entre todo lo que podemos hacer y las capacidades que tenemos, ¿sí? Parte de generar un buen reporte, generar información de calidad, está en empezar a trabajar con datos de calidad, ¿no? Por eso es que todo ese tema de la limpieza y la preparación de datos también es muy importante, ¿sí? Dentro de todo esto del proyecto de analítica, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a quedar hasta aquí, sí, en este curso gratuito vamos a quedar hasta aquí. Sin embargo, les aliento a a que se puedan inscribir a nuestro curso completo, ¿sí? En el cual vamos a ir ya desarrollando a mayor detalle todo esto que hemos visto, ¿sí? Iremos haciendo ejercicios en conjunto, ejercicios en clase, iremos haciendo pequeñas preguntas para ir consolidando los conocimientos, ¿sí? Preguntas tipo examen, ¿sí? Y al final, la idea es que ustedes puedan tener un conocimiento, ¿sí? Sólido o unas bases sólidas de lo que es Power BI para que puedan empezar a ustedes mismos generar sus propios reportes, compartir los mismos, ¿sí? Y poder tener o subir de nivel en su ámbito profesional o en su puesto laboral, ¿sí? Entonces, pienso que hasta aquí podemos quedar. No sé si es que hay preguntas y respuestas. Voy a revisar rápidamente el chat, ¿sí? Eh, mm, ok, nos dicen que se va a compartir la grabación, ¿sí? Debemos estar atentos a nuestros correos, ¿sí? Eh, más abajo nos dice ¿cómo represento el valor de las compras frente al valor de las compras que se presupuestó? Ejemplo, para este caso, digamos que para septiembre 2022 fue 600,000, por lo cual hay un exceso, ¿sí? En este caso, entre las funciones más básicas, ¿sí? Para obtener información, está básicamente el cumplimiento, ¿sí? Y la variación. El cumplimiento básicamente, o bueno, cumplimiento y la variación básicamente es una división, ¿sí? El cumplimiento básicamente divides el actual, ¿sí? Para el presupuesto, como bien tenemos aquí, y ya podemos tener ese cumplimiento. Ese cumplimiento es sobre 100 y muchas veces lo que se suele dar es un formato condicional para decir, ok, si es que superas los 100, estás en verde, estás bien. Si es que estás entre 90 y 100, estás en amarillo, o sea, como que normal, se puede pasar. Pero si es que estás menos de 90, estás en rojo, ¿sí? Entonces ahí hay que tener cuidado. Entonces, ahí esos formatos condicionales acompañados de esas ecuaciones que nosotros tenemos, esas funciones que nosotros tenemos, son súper útiles para entregar información clave, ¿no? Esos insights que necesitamos o poder compartir de forma clara la información que queremos comunicar, ¿ya? Más abajo nos dicen que si para publicar hay que tener una cuenta Pro, ¿sí? En esto, en efecto, como les había comentado, ¿sí? Solo con el Power BI Desktop no vamos a poder publicar, solo ya publicar vamos a tener o vamos a necesitar a partir de una cuenta Pro, ¿sí? En este caso, nosotros podremos acceder a una cuenta prueba, ¿sí? Una cuenta gratuita de prueba, en el cual va a depender de la elección de Microsoft que nosotros del Office que nosotros escojamos, ¿sí? Va a haber la opción E3 y E5, ¿sí? La opción E5, ¿sí?
nos va a permitir una versión de prueba gratuita de hasta 30 días, ¿sí? La versión E3, ¿sí? Si es que nosotros probamos probar Office E3, ¿sí? Esa nos va a dar o nos va a posibilitar usar la versión de prueba hasta 90 días, ¿sí? Teniendo la capacidad de subir a premium, ¿sí? Entonces ahí tendríamos un poco más de beneficios, ¿sí? Para poder seguir utilizando, ¿ya? Entre otras las preguntas nos dicen si es que el dashboard se puede actualizar, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando nosotros lo tenemos en el desktop conectado a nuestros archivos que están localmente, ¿sí? Tan solo ponemos refresh y se actualizan los datos. Cuando nosotros subimos al servicio de Power BI, ¿sí? Ahora este reporte ya no está en una nube propia, sino está en una nube de Microsoft. Entonces, para que se pueda actualizar el reporte con los archivos que yo tengo localmente, o incluso en algún servidor o en un CRM, yo voy a necesitar establecer la conexión, ¿sí? Y como les decía, muchas veces vamos a necesitar solo las credenciales. Sin embargo, para cuando tengamos archivos locales o servidores, hay veces que también vamos a necesitar una puerta de enlace, ¿sí? Esta puerta de enlace se lo puede descargar igual desde Microsoft, ¿sí? Y es diferente para cada una de las conexiones que nosotros tengamos. Vamos a necesitar una puerta de enlace o no, ¿sí? Esto también lo vamos a ver en el curso, ¿ya? Listo, listo. Bueno, otra pregunta nos dice, en el curso se va a abordar cómo conectar a fuentes de datos desde un motor de datos o servidores, ¿sí? En el curso, en el avanzado, ¿sí? Ahí veremos conexiones, por ejemplo, al servicio, como teníamos conjuntos de datos, flujos de datos, ¿sí? O también a un servidor, que en este caso vamos a hacer un ejercicio con la conexión a un servidor local, ¿sí? Que es básicamente lo mismo que conectarse a cualquier servidor, ¿sí? Son ejercicios que vamos a ver. ¿Listo? Ok, ok. ¿Nos puede compartir también los ficheros o los TXT para practicar? ¿Sí? Listo. En este caso, les puedo compartir el archivo de compras históricas, que es el primero que utilizamos para que lo puedan manejar. Lo voy a compartir rápidamente por aquí, ¿ya? Compras históricas, listo. ¿Ya? Para que lo puedan utilizar, ¿ya? Y manejar, ok. Y la última pregunta nos dice, ¿por qué cuando la base de datos de origen se mueve entre carpetas, por ejemplo, un archivo Excel, lo muevo de ubicación a otro equipo, el análisis de Power BI se distorsiona? ¿Sí? Aquí tenemos que tener en claro que cuando nosotros establecemos la conexión, ¿sí? Ese path, ¿sí? Se queda guardado, ¿no? Entonces, digamos, la URL, como quien dice, o la dirección donde está ese archivo, se queda ya establecido dentro de la conexión. Entonces, cuando tú mueves el archivo de una carpeta a otra, ¿sí? Lo que va a hacer es ir directamente a esa conexión, ¿sí? Porque no es como que está conectado al archivo, sino que está descrita la dirección de donde se encuentra ese archivo, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer en ese momento Power BI es ir a buscar, ¿sí? Ese archivo en la dirección que tenía establecido, ¿sí? Y si no lo encuentra, obviamente nos va a dar un error, ¿sí? Entonces, ahí lo que nosotros podríamos hacer es modificar el origen de datos, ¿sí? Que es súper fácil, no es nada complejo, ¿ya? Sin embargo, se puede hacer, ¿sí? Listo, listo, listo. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, dudas, comentarios sobre lo que hemos visto, ¿sí? Bueno, una última pregunta. Nos dice, para realizar consultas a base de datos de SQL, ¿es necesario utilizar el lenguaje de consultas de SQL? ¿Ya? En este caso, si es que nosotros nos vamos a conectar a un servidor SQL, podemos tomar los objetos como tal, las tablas, las vistas, ¿sí? Pero también nosotros podemos generar consultas, ¿no es cierto? Y sí, justamente estas consultas van a ser en SQL, ¿ya? Lo que nos permite también, o una parte interesante de aquí de Power Query, es que nosotros podemos plegar las consultas. Es decir, todos los pasos que nosotros veíamos a la derecha que se iban generando, ¿sí? Se iban básicamente estableciendo en código, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos ir hasta en un punto de esos pasos y decir, ok, quiero que toda esta transformación que se hizo me lo des en un script de SQL, ¿sí?
Entonces, eso se llama el plegado de consultas y ese SQL yo pudiera pasarle rápidamente a la consulta cuando voy a hacer la conexión para que directamente del origen me venga toda esta transformación, ¿sí? Y yo ya no tengo esos tiempos de procesamiento para que se haga toda la consulta en mi Power Query, ¿sí? Entonces, el plegado de consultas nos ayudaría a obtener ese SQL rápidamente sin saber nosotros mucho de código también, ¿no? Sin embargo, para las conexiones que ya son con Azure, ¿sí? Aquí ya no se usará SQL, sino que se usará DAX, ¿sí? Porque Azure también funciona con DAX, ¿sí? Eso nomás. ¿Listo? Entonces, si es que no tenemos más preguntas, dudas, inquietudes o comentarios, ¿sí? De mi parte, yo les agradezco mucho la atención prestada el día de hoy, ¿sí? Les animo a que se inscriban en el curso, la verdad es súper práctico, súper interesante, súper chévere, ¿sí? Y la herramienta incluso es súper fascinante, ¿sí? Y para despedirme, le voy a dar paso a mi compañera Sara, que nos va a dar un poquito más de información sobre el curso, ¿sí? Entonces, les agradezco mucho a todos, ¿sí? Y a continuación, mi compañera Absara. Muchas gracias, Francisco. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta tarde y noche. Queremos, de parte del equipo de Vía Academics y V-Solution, darles las gracias por habernos escogido para poderles capacitar. Hoy les voy a brindar un poquito más de información acerca del curso ya en vivo que estamos preparando, que hemos preparado exclusivamente para ustedes y que básicamente tiene apenas 12 horas. Con 12 horas vamos a alcanzar a manejar de arriba a abajo Power BI. Como había dicho Francisco, esta herramienta es fundamental actualmente dentro de todas las empresas y nos capacita muchísimo para nuestros emprendimientos laborales. Les voy a poner la imagen para que puedan conocer todo lo que vamos a tratar en el curso de Power BI. Como ustedes saben, nosotros somos una empresa calificada que ya tenemos varios años en el mercado y que queremos brindarles la capacitación, en este caso, en sí del curso de Power BI para análisis de datos. Este curso tendrá la capacidad de transformar datos en asombrosas visualizaciones interactivas de una manera muy dinámica. Todo esto con herramientas gratuitas. Al final del curso obtendrás la capacidad para realizar reportes de gran calidad para uso personal, inspirar a tus compañeros, persuadir a tus clientes y más. Tendrás el conocimiento y la habilidad requerida para indagar más allá de las funciones de Power BI y encontrar soluciones a problemas complejos. Nosotros como empresa te ofrecemos un certificado profesional otorgado por Vía Academics, un badge digital, certificación digital que puede compartir en LinkedIn, tus demás redes sociales y en tu currículum desde la página de Vía Academics. Instructores calificados con más de 15 años de experiencia en proyectos relacionados con analítica y Big Data. Experiencia en más de 100 proyectos realizados y conocimiento relevante y sintetizado. Genera valor a nuestros asistentes. ¿Qué aprenderemos en este curso? La administración, conexión a datos, desarrollar fórmulas, desarrollar visualizaciones, importar objetos, desarrollar gráficos de barras, combinados, anillos, embudos en línea, mapas, tablas, etc. Trabajar con Time Intelligence, servicios de Power BI. Este curso está abierto al público en general y está dirigido a aquellas personas que buscan una visión general introductoria del análisis que desean comprender, obtener información y aprovechar los datos de manera más efectiva. Analistas de negocios de datos, científicos de datos y aquellos que aspiran a estos roles. Los requerimientos son sumamente sencillos, por supuesto necesitas una computadora con la que puedas trabajar intensamente para este curso. El temario tenemos dividido de la siguiente manera. En el módulo 1 vamos a estudiar la introducción a Power BI, el módulo 2 la transformación y modelado de datos, en el módulo 3 cálculo e introducción a DAX, módulo 4 DAX avanzado, módulo 5 Storytelling y visualización de datos, módulo 6 Storytelling y visualización de datos, la segunda parte, en el módulo 7 publicar y compartir reportes, en el módulo 8 gobernanza y arquitectura. El curso lo estamos iniciando este 27 de febrero, que es lunes, con una duración de 12 horas, 100% online en vivo. Francisco será nuestro instructor y, como les había comentado, tenemos una certificación y badge digital. Finalizamos el 10 de marzo del 2023 y los horarios son lunes, miércoles y viernes, 2 horas por día, de 18:30 a 20 horas 30. Este brochure yo les voy a compartir igual
como les puse en los mensajes, para que lo puedan revisar directamente. Y por el día de hoy tenemos una oferta sumamente especial en agradecimiento por habernos acompañado esta noche. Y hemos puesto nosotros el valor en sí del curso que tenemos, lo hemos hecho con un descuento especial para que ustedes lo puedan revisar y puedan acercarse y suscribirse ya. Tenemos un valor del 50% de descuento, es decir, estábamos en $50 y ahora cuesta $25. Ojo, esta promoción es exclusivamente para las personas que han estado dentro del curso. Así que pueden aprovechar, está ya publicado el link para hacer el pago y pueden manejarlo en la moneda que ustedes quieran. ¿Cuál es la ventaja? La moneda que tenemos nosotros estamos manejando en dólares, pero no hemos tenido ningún problema porque pueden entrar, por ejemplo, tengo gente de Perú que paga en soles y hacen la transformación nada más a dólares por medio de Western Union. Así que no tenemos excusa para dejar de estudiar, aprovechemos esta promoción, tomen en cuenta que $25 es una súper oferta, tomando en cuenta que es el curso que vamos desde el inicial hasta el avanzado. ¿Qué más les puedo compartir? Les puedo decir que Francisco es una persona muy capacitada y que ya ha dictado varios cursos. Es más, él nos ha preparado en sí para un examen que es especial, que es de Microsoft, que es una certificación especial, y que si ustedes se quedan con nosotros, podemos ir analizando lo posterior de acuerdo a cómo van avanzando dentro del curso para que puedan sacar una certificación de ese tipo. Les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Estamos ya por cerrar en sí nuestro curso y las personas que puedan acceder, estamos a la orden y bienvenidos a gracias por acompañarnos, bienvenidos a nuestra capacitación y a nuestros cursos posteriores. Les invito también a que visiten la página web, ahí está proyectado todos los cursos que tenemos, generalmente todos los meses tenemos cursos y todos son del mismo nivel. Que tengan una muy buena noche y les esperamos próximamente.